John Leeds era un hombre devotamente religioso y provenía de una familia en la ciudad de Wilfield, Nueva Jersey, donde vivía en una mansión de 19 habitaciones llamada Briskenoll. Sin embargo, todo eso cambió cuando perdió su trabajo. A medida que las cuentas se amontonaban y él se hundió más en deuda, John perdió su control sobre la realidad. Se convenció de que su familia había estado llevando vidas impías y creyó que era hora de asegurar su lugar en el cielo. Comenzamos. Oscuridad profunda. John Emil Leeds nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos. Fue un hijo único de John Frederick Leeds y Alma Leeds, ambos de descendencia alemana. Su padre fue siempre estricto y lo enseñó a creer en su iglesia, castigándolo con dureza a la menor infracción. John Leeds se convirtió así en un luterano devoto exclusive. Enseñó a la escuela dominical. Leeds sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo el grado de teniente. Posteriormente, asistió a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde cursó la licenciatura de Administración de Empresas y la maestría en la contabilidad. John conoció a su esposa Helen en 1951 y se casaron poco después. Su vida en Wilfield, Michigan, transcurrió en perfecta armonía. Tuvieron 2 hijos y Leeds se desempeñó como un contador en una empresa, consiguiendo una inmensa casa victoriana que inclusive poseía un amplio salón de baile. No le faltaba nada, pero su idílica vida no duró mucho tiempo. Después de 18 años de matrimonio, John descubrió que su esposa padecía sífilis, la cual le había sido contagiada por su primer esposo. Durante todo ese tiempo le había ocultado a John su padecimiento. El paso de los años, Helen comenzó a mostrar rasgos de demencia. Después, durante un recorte de personal, Liz perdió su trabajo como contable y empezó a sufrir problemas financieros. Debía hasta $11,000 de su hipoteca y obtenía fondos de las cuentas bancarias de su madre. John desarrolló un trastorno compulsivo y obsesivo. A medida que pasaban las semanas, John vio solamente 2 soluciones a sus problemas: encontrar una manera de continuar con su nivel de vida o matar a su familia. El 9 de noviembre de 1971, reunió a su madre y a su esposa en la sala de la casa. Primero le disparó a Helen, de 45 años, en la parte posterior de la cabeza. Después a su madre Alma, de 84 años, una vez dándole en el ojo izquierdo. Sus hijos estaban en la escuela cuando Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13, regresaron a la casa. Les disparó en la parte posterior de la cabeza. John Jr., el hijo mayor de 15 años de edad, estaba jugando un partido de fútbol. Leeds preparó el almuerzo y luego fue a ver jugar a su hijo. Al terminar el partido, lo llevó a casa y le dio de comer. Comió con él y conversaron. Al terminar, le disparó una vez en la parte posterior de la cabeza. John Jr. cayó al piso, presa de convulsiones, y Leeds le disparó de nuevo. El chico seguía vivo. Leeds volvió a dispararle. Su hijo no moría. Desesperado, Leeds le siguió disparando hasta asestarle un total de 16 balazos. Dejó el cuerpo de su madre en el ático, rodeado de sus pertenencias. Luego se sentó ante su escritorio y le escribió una carta a su pastor que especificaba: "Mi madre está en el ático". Era demasiado pesada para moverla. En la carta, Leeds también afirmó que había rezado sobre el cadáver. Luego, Leeds se duchó, se cambió e hizo su maleta.
Escapó sin que nadie se diera cuenta, dejando la carta para el pastor sobre su escritorio y acomodando todo en la casa. Inclusive apagó el gas y todas las luces. Ya había avisado al lechero, al cartero y al repartidor de periódicos para que dejaran de asistir a su domicilio. Después se marchó en su Chevrolet Impala. Transcurrió todo un mes antes de que alguien se diera cuenta de la sospechosa ausencia de la familia Lead, quienes a veces se recluían por motivos religiosos. Además, el aviso de John Lead acerca de su supuesto viaje borró toda sospecha. Cuando los cadáveres fueron hallados, estaban completamente putrefactos. La policía encontró la carta de Lead ya cubierta por el polvo encima de su escritorio. Durante meses la policía revisó cientos de pistas sin resultados. Poco a poco el interés en el caso fue diluyéndose. Sin pista, la policía terminó por archivar el caso. Pues pasaron 18 años y John Lead vivió en un tráiler en Denver, Colorado. Y luego se trasladó a Midlothian, Virginia, donde volvió a casarse con una mujer llamada Dolores. Y ahí trabajó como contador. Se construyó una nueva identidad, la de Robert, Bob o Peter Clark. John había elegido el nombre porque pertenecía a uno de sus compañeros de clase, quien más tarde declaró que nunca había conocido a John. En 1989, la policía de Nueva Jersey se acercó a los productores de la serie de televisión American Most Wanted. Debido a los buenos resultados que había obtenido en la búsqueda y captura de los fugitivos, le propusieron dar a conocer el caso de John Lead. Se trataba del caso sin resolver más antiguo que se hubiera transmitido en el programa. La emisión incluyó un retrato de arcilla con edad aumentada que, como se vio después, era extraordinariamente parecido al nuevo aspecto de John Lead. John Walsh, el conductor del programa, llamó al trabajo de Bender, el artista forense, como el ejemplo más brillante de una labor de reconstrucción que jamás hubieras visto. Tras la emisión, un amigo de Clark reconoció el retrato del perfil como el de su vecino y contactó con las autoridades. La policía llegó de inmediato para detener a John Lead, quien se negó a entregarse voluntariamente. El 1 de junio de 1989, John Lead fue detenido. En ese momento era empleado como contador por una empresa de Raymond. John Lead fue extraditado a Nueva Jersey y fue enviado a la prisión a la espera de su juicio. Siguió aferrado a su alias a pesar de la abrumadora evidencia que demostraba que era John Lead, incluyendo sus huellas dactilares en la escena del crimen. El 12 de abril de 1990, John Lead fue juzgado en una corte de Nueva Jersey por 5 cargos de asesinato en primer grado. El 1 de mayo fue condenado a 5 periodos consecutivos en cadena perpetua. John Lead nunca expresó ningún remordimiento por su crimen. En una entrevista realizada en el 2002 con la reportaje Connie Chung, ella le preguntó por qué no había tomado su propia vida. Y John Lead respondió que creía que el suicidio le impediría llegar al cielo, donde esperaba reunirse con su familia. Manito arriba si te gustó este video, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Gracias por apoyarme, gracias por suscribirse, gracias por comentar abajo. Nos vemos pronto, mis amigos oscuros. Hasta luego.